Bueno, aprovecho y para los que vean la grabación les doy la bienvenida a todas y a Esteban por ahora, que es el único otro representante de nuestro noble género, Esteban. Y también está junto con Milka, y no me acuerdo tu nombre, pero por favor recordámelo así ya no me lo olvido. Antonio. Antonio. Gracias, Lili. Antonio, bienvenido, Antonio, qué lindo. Bueno, somos tres. Hola. Hola, Marce, querida, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Bien, muy bien, Marce. Algo que a mí me conmovió mucho, que ante una pregunta de Lawrence, ¿no?, de cómo buscar la conciencia unificada, el Dalai Lama dijo algo que creo que es importante. Voy a apagar la música porque estamos. Él dijo, la religión es algo del fuero personal. Yo soy budista, pero no promuevo nunca el budismo, yo promuevo la compasión y la paz. Entonces, en busca de una conciencia unificada, es importante que la religión la pongamos en ese lugar. Cada uno, yo elegí la práctica cristiana y la religión cristiana, bueno, la heredé, pero luego elijo la espiritualidad cristiana porque creo que me ayuda con este mundo en el que vivimos, en Occidente, está moldeado en la matriz judeo-cristiana. Y para comprenderlo, a mí me ayuda muchísimo. O sea, siempre me hizo ruido, ok, está bien, pero ¿qué significa? Que nací en el hemisferio equivocado del mundo, toda la verdad está en Oriente y acá es todo... No es así. El Dalai Lama, cuando prologa a Jesús, el maestro interior, a Lawrence, le escribe, vayan a sus propias raíces, porque las raíces son las mismas para todas las tradiciones. Entonces, que él diga, yo no promuevo el budismo, yo promuevo él se ve como un ser humano compasivo y cuya misión es difundir y hacer todo lo posible porque se practique la compasión y el amor al prójimo. Valores esencialmente cristianos también. Entonces dice, si la religión no te lleva al amor y la compasión, no sirve para nada. A veces ponemos, la verdad que en nuestros grupos, como mucho, nuestra comunidad, somos católicos, ¿no? Ay, no, pero eso me lleva al infierno, o qué sé yo, eso tal canon, o tal encíclica, o tal dogma, o tal... Bueno, creo que ante un mundo terriblemente complejo, es muy importante volver a la simplicidad y empezar donde empezó Jesús, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, esas coincidencias, esas convergencias que vemos, ¿no?, entre un señor como el Dalai Lama, que es tibetano, que es budista, y la filosofía, teología perenne, es muy hermoso, a mí me parece muy hermoso. El tema para el año que viene de la comunidad es una conciencia unificada. Creo que tenemos que realmente recuperar esa dimensión humana, que es lo primero. Hablábamos, ¿no?, de esto de empezar de abajo. Ante todo somos seres humanos que aprendemos un lenguaje para hablar, una religión para religar, para conectar con nuestro creador y el cosmos y de todo lo que nos rodea. Pero ante todo somos humanos, si no nos olvidamos, nos despersonalizamos, y ¿sabés qué? Sin quererlo incurrimos en pecado, ¿no? Porque en la noción contemplativa de pecado, la noción contemplativa de pecado no es cierto, hay una lista de mandamientos y yo transgredo alguno de esos mandamientos y estoy en pecado. La noción contemplativa de pecado es apartarme de la fuente divina, del amor, ¿no? Entonces me puede apartar la gula, veíamos el eneagrama la vez pasada, ¿no? Me puede apartar la gula o me puede apartar la vanidad, y en algún momento en mi vida me doy cuenta que la madre de todos mis padecimientos es alguna de esas causas raíz. Entonces, si yo me alejo de la causa de raíz y quiero solo actuar sobre los síntomas, ¿no?, igual voy a seguir
entre comillas, en pecado, o voy a seguir sufriendo. Muchos místicos como Juliana Norwich decían, el pecado trae el castigo en sí mismo. Es decir, no es que, o sea, el solo hecho, hola Edith, bienvenida, ¿cómo estás? El solo hecho, suponte que, ¿no es cierto? Yo tengo el desvío hacia la adicción a algo, ¿no? Hacia el apego excesivo a algo. Bueno, basta conversar con un adicto para ver que realmente está sufriendo y teniendo un castigo fenomenal por esa decisión, ¿no es cierto? O por esa adicción que fue desarrollando a partir de una decisión. Entonces, la verdad que para esto cerrando un poco esto, que gracias por traerlo, lo de la charla del Dalai Lama con Lorenz, para pensar en una conciencia unificada, no podemos tener barreras entre nosotros que sean de tipo, en última instancia, intelectual o ideológico, ¿no? Ante todo debemos reconocer y aceptar a cada uno tal cual es y reconocer la humanidad que hay en cada persona, ¿no? Y a partir de ahí recién podemos empezar a unificar algo. Pero bueno, Gracias. les propongo entonces que comencemos con nuestra práctica de silencio, justamente esa comunión en el silencio, como una unión, ¿no? La meditación crea comunidad, decía John May. Entonces, al entrar en el silencio, es la manera que tenemos de realmente unirnos a ese verdadero ser que es Dios, es el amor, es el espíritu, cada uno puede elegir su nombre, pero es eso, ¿no? Hoy incluso la ciencia, ¿no? Le da un nombre que es el gran campo unificado, es eso que nos une, que hace que estemos conectados con todo lo viviente. Y tal vez de a poquito nos vamos, ¿no? En el silencio dando cuenta que las cosas, la vida transcurre mucho más allá de mis proyectos personales, de mis pensamientos, y por ahí tengo la suerte de tocar un poquito de esa vida eterna de la que hablaba Jesús y de la que hablan todas las tradiciones, ¿no? La vida misma de la que somos parte y que no depende de nuestros proyectos, objetivos, ambiciones, simplemente es. Yo soy el que soy, le dicen la zarza ardiente Dios a Moisés. Entonces, vamos a ver si podemos entrar ahí y para ello nos disponemos, nos sentamos cómodamente, comenzamos a respirar, vamos a hacer 3 inhalaciones y exhalaciones, de modo de nos amarse, que nos enseña regularmente en los espacios de meditación a respirar. Quienes portaban el espíritu antiguamente se los llamaban neumóforos, es decir, que llevaban el aire. El ruach habla la Biblia, ¿no? El espíritu, y con lo cual una manera de ir entrando en el silencio y de ir conectando con el espíritu es conectar con la respiración. En ese solo acto de prestar atención a esas 3 inhalaciones y exhalaciones vamos a aquietar la mente. Y entonces podemos, para dar inicio a nuestros 20 minutos de silencio, decir la oración inicial que nos dejó el padre John May. Padre Celestial, abre nuestros corazones, perdón. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor se revela a todo aquel que llama Maranatha, ven Señor Jesús.
En Lucas 6:37, Jesús decía, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Tanto en Jesús como en tantos otros maestros en distintas tradiciones, el Buda, los maestros de la India, en el Islam, y también en el judaísmo, ¿no? La compasión y esto del no juzgar están muy presentes en la espiritualidad. Es una expresión de la sombra, de la atención que tenemos que prestarle a nuestra propia sombra. Y vamos a introducirnos un poco entonces en el tema de la sombra. Le doy la bienvenida a los que se sumaron mientras hacíamos el silencio. Y voy a compartirles pantalla. Muy bien. Bueno, en agosto habíamos hablado un poquito del tema de la sombra y hoy vamos a adentrarnos un poco más y también tratar al menos de dar un par de herramientas interesantes para el trabajo, ¿no? en la integración de la sombra, en poder reconocerla. La sombra es un concepto que mayormente acuña Carl Jung, ¿no? Y es gran parte del trabajo junguiano, el trabajo acerca de la toma de contacto con el inconsciente, con aquello que no vemos de nosotros mismos y que en rigor muchas de esas construcciones las vamos haciendo para justamente adaptarnos a la vida que nos toca vivir, pero en cierto momento pueden, y en general tiene que ver con el mediodía de la vida, esto comienza a causarnos profundo dolor, molestias, y comienza el trabajo de reconciliarnos e integrar esas sombras, ¿sí? Jean Moore, un psicólogo y sacerdote canadiense, escribió un libro muy, muy lindo en el año 99. Está más o menos difícil de conseguir últimamente, pero por ahí un PDF o una fotocopia en línea se consigue, que se llama Reconciliándonos con la propia sombra. Él ya falleció, pero dejó realmente este libro y un trabajo en el tema de la sombra muy interesante. Y él define la sombra como todo lo que hemos arrojado al inconsciente por temor a ser rechazados por las personas que desempeñaron un papel determinante en nuestra educación. Entonces, si por ejemplo a mí me gustaba cantar por los pasillos en la escuela y venía la maestra y me decía, no cantes porque acá no se viene a cantar, acá se viene a estudiar, por ahí aprendí que cantar no estaba bien. Y a lo mejor yo tenía talento para cantar, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su propia manera de ser, personalidad, algunos más rebeldes que otros, pero muchos tal vez fuimos como, ok, no, decodificamos, está mal cantar. No te vistas así porque eso es de nena. Y entonces también mandamos quizá el gusto por cierta estética. No vas a vivir del arte, así que tenés que seguir, viste, si vos querés
si no te vas de esta casa, si no seguís ingeniería, derecho o contador, entonces, bueno, renunciamos a un montón de una parte nuestra que quiere expresarse artísticamente, que quiere integrar eso, su sensibilidad. Queda claro entonces la noción de sombra, ¿no? Y después ya nos olvidamos directamente que alguna vez tuvimos eso, pero eso clama por salir a medida que avanzamos en nuestra vida, ¿no? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de qué podría ser así, mandar algo a la sombra para que, a ver si se va entendiendo? ¿Alguien quiere compartir algún ejemplo? Por ejemplo, los mandatos familiares. Muy bueno, Ana, muy bueno. Los mandatos familiares nos llevan a mandar a la sombra muchas cosas, ¿no? Que pueden tener que ver con muchos aspectos de mi personalidad. Hoy está muy a flor de piel el tema de la sexualidad, ¿no? Hay toda una redefinición y quizá toma de conciencia de cuánto se mandó a la sombra también en ese aspecto, ¿no? Entonces, las sociedades tienen su sombra a nivel colectivo, ¿no? Por eso estamos en tiempos de mucho cambio, transformación, y es bueno, pero bueno, nosotros navegamos en esos tiempos y por eso creo importante por la paz, ¿no? Se dio incidentalmente a partir de un compartir de María Rosa, hablar de la charla que tuvo el Dalai Lama con Lawrence hace poco. El Dalai Lama, cuando dice ante todo somos humanos, ante todo practicamos el amor y la compasión, está de algún modo diciendo, no puedo mandar a la sombra, ¿no? O sea, ver un budista y decir, ese es budista y no es como yo, porque lo bueno es ser católico, por ejemplo, ¿no? Y pongo la religión adelante. Pero estoy de algún modo negando y desterrando al compasivo que hay en mí, al silencioso que hay en mí. ¿Por qué? Porque lo atribuyo quizá al budismo eso, ¿no? Entonces lo mando a la sombra. Esos son ejemplos de por qué, para lograr realmente la paz y una sociedad verdaderamente humana, es tan importante trabajar sobre esa parte nuestra que negamos, que Desmond Burket también lo llama, ¿no? Nuestro enemigo interior. Entonces, él habla de, ¿no es cierto?, amar al enemigo que habita en mí. Seguimos. Para verdaderamente conocernos, no les pasó, creo que, no sé, toda la intención de nuestros padres, sobre todo en mi generación y las que me precedieron, tenía que ver con, bueno, adaptarse para ser un buen ciudadano, para ser una persona aceptada en la sociedad, adaptada a la sociedad, no ser un inadaptado. Y eso hace que entonces por momentos nos mimeticemos casi con patrones de conducta, los adoptamos sin saber por qué, ¿no? O sea, los hacemos tan nuestros que llegamos a desconocernos, ¿no? Nos identificamos tanto con ese personaje que fuimos construyendo para ser aceptados, para ser amados, que nos olvidamos de una parte importantísima nuestra porque ya no la vemos o ya no la sentimos. Gracias, Marta, muchísimas gracias. Pone un lindo ejemplo en el chat.
Yo a los 15 años corría por el pasillo de mi casa y saltaba para tocar la lámpara. Y me dijeron que no hiciera eso porque ya era grande, tenía 15 años. Claro. ¿Cuántas veces, no? Haciendo cosas de chicos, nos decían, ya sos grande, y por ahí teníamos 15, ¿no? Además yo era alta. Claro, claro, claro. Y entonces nos convirtieron a veces, o nos convertimos en adultos prematuros, ¿no? Y quedó en la sombra toda la cualidad infantil de la alegría, el gozo por el gozo mismo, el jugar por jugar. Bueno. Sin el conocimiento de la sombra es imposible conocerse bien. El trabajo personal que se efectúa sobre ella constituye una condición esencial para quien quiera llegar a ser una persona equilibrada y entera. Ese lado oscuro que encierra, no es oscuro porque está en la sombra, pero Jung decía es oro puro, encierra todo tipo de riqueza y todo tipo de potencialidad. Ahora bien, ¿no? Si mandamos todo lo que es jugar, disfrutar, reír, crear, amar a la sombra, bueno, el problema socialmente que tiene, ¿no? Es que se va adentro nuestro, ¿no? Acumulando de a poco mucho dolor, muchas, a veces en forma de emociones tóxicas, ¿no? Ira, envidia, resentimiento. Y muchas veces, lamentablemente, en vez de aflorar de alguna manera sana y creativa, que podría ser una manifestación artística, que podría ser comenzar a aceptar, ¿no? Por ahí, viste, Marta, pues ahora ir y pegar un par de saltos y tocar la lámpara y reírte de vos misma, ¿no? Y disfrutarlo. Y ese tipo de cosas, de ir trayéndolo de vuelta, si yo no lo hago, como dice Monbusquet, si no hacemos un trabajo con la sombra, nos desequilibra. Y cuando digo nos desequilibra es que puede manifestarse quizá de una manera fea, violenta hacia otro, violenta hacia mí mismo, a través de una enfermedad física o psíquica hacia mí mismo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, del trabajo con la sombra. Ahora, lo interesante para mí, ¿no? O sea, porque buscamos una sociedad más pacífica y gobiernos más pacíficos, pero al mismo tiempo, lo digo porque me pasa, por ahí lo digo para que nos ayudemos entre nosotros a ver si realmente tiene sentido esto y eso ayuda a decir, sí, este es el camino, vamos a hacerlo, porque implica un compromiso muy importante. Trabajar con la sombra lleva tiempo y energía. Es como ir al gimnasio. Estamos, los que pagamos la cuota del gimnasio, no vamos nunca y después decimos, qué bárbaro, pago el gimnasio todos los meses y no bajo un gramo. Claro, porque además hay que ir y pasar tiempo. Trabajar con la sombra, hoy vamos a ver un par de herramientas. El domingo pasado hablamos del eneagrama, que es una herramienta maravillosa para trabajar la sombra en forma sistemática, ¿no? Para toda la vida, para decir, bueno, yo soy tal eneatipo y siempre voy a tener, sé que en la raíz de la madre de todos mis problemas es o la vanidad o la gula, y aprendo a qué quiere decir en el contexto del eneagrama cada una de esas pasiones. Y bueno, y tengo todos estos caminos para trabajarlo y van desplegándose distintas herramientas. Hoy vamos a ver dos más de ellas. Pero implica tiempo, es decir, nadie lo puede hacer por nosotros. Es indelegable. Es muy doloroso admitir ciertas cosas, ¿no? Todos lo sabemos ya a esta altura de la vida. Admitir que se me fue la vida persiguiendo, ¿no?, objetivos vanos, que le hice daño a otros por mi propio orgullo y arrogancia.
en fin, que por querer tener el mundo totalmente bajo mi control, ¿no? Invadí y crucé líneas de otros que lastimaron, ¿no? Y también crucé líneas de mí mismo, abusando de mi cuerpo, abusando de trabajando en exceso, o volviéndome adicto a alguna sustancia. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa para leer un comentario que nos deja Isa. A mí me encantaba decir poesías. Resulta que en segundo grado no me salía bien una palabra de la poesía y el maestro me pegó con el borrador. Y de ahí en adelante no podía memorizar poesías. Y es así, qué bárbaro, ahí tenés. Ahí tenés, qué triste, qué dolor, qué doloroso, ¿viste? Y por ahí te pensaste que eras mala para la poesía. Y bueno, yo ahora sé, Isa, porque describís cosas hermosísimas que nos las compartís a veces y las publicamos, así que vayan a la página de Facebook porque Isa tiene cosas muy lindas escritas ahí. Pero que bueno, que no es así, ¿no? Y es todo un trabajo recuperar eso. Es todo un trabajo volver a recuperar eso. Y volver a recuperar, ¿no es cierto? O sea, nos va generando dolores, inseguridades. Yo me acuerdo que, me hiciste acordar, Isa, que yo era chico y mi padre me estaba haciendo un formulario, creo que, viste, de esos de para asociarte, había que pasaba de categoría en el club de que era el socio, yo estaba haciendo el formulario, tendría 8 años. Y claro, empecé a escribir mi nombre y no me alcanzó el espacio. El papá se enojó, pero te das cuenta, ¿cómo no sos capaz de ver que tenés un espacio así, tenés que, no sé, te pasás? Bueno, quedé traumado hasta hoy. Hasta hoy, cada vez que tengo que llenar un formulario, es una especie de frío que me corre. Entonces, bueno, todo esto es importante trabajarlo, pues si no, nos desequilibra, nos enferma y nos desequilibra también emocionalmente. Y eso se traduce en acciones no pacíficas, acciones no compasivas, acciones no amorosas. Lo vemos todos los días con solo prender las noticias y ver, ¿no?, las tragedias diarias, con solo ver el contenido del lenguaje de gobernantes, políticos, etc. Hay unas masivas proyecciones de sombra. Y es un tema que es hora de trabajarlo porque la humanidad avanzó demasiado rápido. Piensen que el ser humano lleva millones de años sobre este planeta Tierra. La historia moderna tiene apenas 300 años, pónganle. No es nada. Y sin embargo acumulamos tanto trauma, ¿no? Cuántas guerras, cuántas migraciones, cuántos abandonos, cuánta violencia. Bueno, no sé. Me gusta mucho lo que vimos en ocasión de la conferencia COP26 de Lawrence, las palabras de Lawrence, ¿no? Que él decía, bueno, es muy preocupante la ecología externa, pero todo comienza en la ecología interna, en cómo estamos, o sea, a nivel intoxicación y contaminación interna, ¿no? Y esto nosotros como cristianos no lo sabemos de las palabras de Jesús. No es lo que entra en el corazón del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre lo que contamina. Todos los problemas sociales, ecológicos, económicos, de salud, de seguridad que tenemos como humanidad en este momento son 100% creados por el hombre. Con lo cual el único que tiene en sus manos es el hombre. Ahora, para eso hay que trabajar. Y está bueno venir los domingos, por ejemplo, a una charla como esta o hacer un curso, pero luego tenemos que decir, estoy dispuesto a, no sé, trabajar menos en lo externo, en lo que me pide este sistema, para trabajar en mí. Y ahí va a venir la transformación también de lo externo, ¿no? Ramana Maharshi, un sabio de la India, decía, si querés hacerle un bien al mundo,
comenzá transformándote vos mismo y hacer que ese sea todo tu trabajo, transformarte vos mismo. Imaginen si todos hiciéramos lo mismo realmente. Ahora, si no cambiamos las conductas y decimos, bueno, el mundo es así, la vida no es un lecho de rosas, y qué sé yo, hay que salir y hay que, ¿no?, con el cuchillo en la boca y seguir pedaleando en esta rueda de hámster, y no, seguimos dormidos, no despertamos. Y en este momento, las palabras de los más grandes filósofos contemporáneos, Harari, y los contemplativos como Lawrence, como Richard Rohr, como el Dalai Lama, o sea, no es un delirio, es una realidad muy posible la extinción de la especie humana a partir de nuestra propia conducta, de no cambiar el rumbo, de no ir de la extroversión excesiva hacia una centroversión, hacia estar más centrados, ¿no? Entonces, está claro, coinciden conmigo que lo central que es el trabajo este interior y dedicarle tiempo, es decir, insisto, es agarrar la agenda y decir, este tiempo lo voy a dedicar, y luego esta condición de conciencia o atención plena, de poder aplicarlo en cada pequeña interacción con el kiosquero, con el colectivero, con mis hijos, poder ir llegando, y por eso la meditación es una herramienta tan importante. Sabemos que trabaja a nivel cerebral sobre la amígdala, que es el centro que controla las reacciones lucha-huida, sabemos que ayuda a desarrollar la corteza frontal. Entonces, cuando aparece el colectivero y me pega 4 gritos, tal vez puedo respirar y en vez de contestarle mal, y qué sé yo, puedo decir, qué mal día está teniendo este hombre, qué estará viendo en mí él que lo saca, ¿no? ¿Qué de él mismo, ¿no es cierto? Quizá, porque quizá él está ahí y me ve a mí que yo estoy libre y él está atado a esa silla del colectivo y está totalmente por el tráfico, y lo que está viendo, ¿no?, es su propio anhelo de querer estar libre, y se las agarra conmigo, ¿no?, de querer estar, por decir algo, no sé, estoy como poniendo un ejemplo muy cotidiano, pero en la medida que, o sea, cada vez que una persona deja de reaccionar mal, mejora automáticamente el bienestar ustedes compruébenlo en ustedes mismos y quizá en sus familias, en su entorno. Tal vez no entrar en el sistema o en el lazo de escalada, ¿no?, de truco, quiero retruco, quiero vale 4 y así. Pausa y leo un mensaje en el chat de Mayela. En mi familia todos tienen coordinación fina. Me decían animal del monte porque yo no la tenía, qué terrible. Hoy en día soy psicoterapeuta, comunicadora, negociadora, y soy la única en la familia que lo hago. Después de pasar por el COVID y estar al borde de la muerte, hice contacto con mi lado creativo y estoy trabajando en ello. Ha sido muy difícil encontrar mis destrezas. Gracias por este espacio. Gracias a vos por el compartir, y te felicito. Y es el camino. Y es el camino, y también llegar, ¿no?, a entender que nuestros padres o maestros hicieron lo mejor que pudieron. Aceptar que es lo que nos tocó. Porque si no, quedamos resentidos igual, ¿no? Pero ir para adentro, como cuenta aquí Mayela, ¿no?, y tomar contacto con esas partes olvidadas mías, es muy, muy sanador, y es el camino para una sociedad, para una paz personal y para una paz social. Liliana, adelante, porfa, levantaste la mano. Está silenciada, Liliana. Ahí está abriendo micrófono, creo. Todavía no te escuchamos, ¿no? Perdón, pero estaba tratando de hacer. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Liliana. Bueno, sí, con respecto a lo
que vos y decís José María. Por ejemplo, yo antes de tomar contacto con todos los talleres y cursos y charlas de meditatio y la meditación, creía que el propósito de mi vida tenía que ser hacer algo tan grande que eso no lo iba a lograr. Y ahora, después de todo esto que estoy haciendo, me di cuenta que en realidad el gran propósito es entrar a mí mismo, autoconocerme y mejorar, como decís vos, mi metro cuadrado. Y si mi metro cuadrado es un metro de más paz, de serenidad, el que entre a ese metro cuadrado también se va a sentir así y de a poquito iremos, como vos decís, formando esa masa crítica que es necesaria, porque desde arriba, desde los grandes planes, también estoy convencida, como dicen ustedes, que no va a venir el cambio. Eso por un lado. Y por otro lado, con esto del eneagrama y con la charla, el taller que hicimos con la psico-oncóloga española y con este taller que terminó el viernes de Amigándonos con la sombra, yo me di cuenta que sí, que descubrí ciertas características base mías, y empecé a descubrir, ¿no? Y que eso me hace hacer menos reactiva y entonces por ahí uno provoca menos dolor en los otros, pero en uno mismo también. Y que hay aspectos, por ejemplo, que yo soy muy fuerte, el 4, Ujú. que yo al rechazarlos, cada vez que más los rechazaba, más dolor y más tristeza y más bajoneada estaba. Y a raíz del taller, Amigándonos con mi sombra, dije, bueno, voy a probar a aceptar que soy así. No es resignarme, es distinto. Y he visto en estos 2 o 3 días últimos que aunque me viene, yo digo, como esa ola de características así de 4, si yo no lo rechazo tanto, no dura tanto y no sufro tanto. Y bueno, eso me pareció muy bueno de compartirlo, porque cuando empecé a ver y dije, bueno, y me acepto, soy un poco así, y eso me permitió vivir en estos días como con otra tranquilidad. Entonces, como que se puede. Así que, bueno, nada, eso quería aportar para que todos sepamos que sí, que es un trabajo, que hay que darle tiempo, pero que se puede, ¿no? Mira, es ahí donde viste palabras como de qué le vale al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo son tan importantes, porque decimos, no, no puedo hacer trabajo interior porque estoy muy ocupado, porque tengo que lograr cosas ahí afuera. Y la vida por ahí después se va volviendo cada vez más insoportable, ¿no? Entonces digo, pero ¿para qué? Hay momentos, a mí me pasa que digo, estoy tan enredado que digo, la verdad, lo único que necesito, lo que ahora daría millones de dólares si lo tuviera, es por un minuto de paz y de poder estar en el aquí y ahora y dejar, y a veces me pregunto, ¿y para qué hago lo que hago? Y a veces no tengo respuesta. Yo soy un 3, ¿no? El 3 es el triunfador, el que necesita permanentemente estar mostrando logros. He trabajado bastante, me falta para toda la vida. Majo acá nos decía en el chat, no es un trabajo de toda la vida. Pero cuando me digo, ¿para qué? ¿Qué más querés lograr? ¿Para qué querés lograr más? No encuentro respuestas a veces. Va, y sí, aparecen imágenes de la infancia, que mi mamá solo me quería cuando yo traía las notas buenas en el boletín y ese tipo de cosas. Pero entonces uno empieza a reírse hasta de eso. Y está bueno. Y bueno, me tendrán que bancar así, cabrón como soy, a veces medio obse con hacer cosas. De a poco voy a ir mejorando. Tengo, no sé, según los budistas tengo muchas vidas. Yo todavía por delante. Al menos tengo lo que me quede de esta. Pero la verdad que me esfuerzo todo lo que puedo, digo. Pero bueno, bajar, sacar un poco ¿no es cierto? O sea,
poder primero identificar la sombra primaria, ¿no? Detrás de, como en el tipo 3, la pasión de mi enatipo es la vanidad, el orgullo. Y la fijación es engañar, el camaleón. El que se adapta es que si tocan salsa, bailo salsa, y la bailo mejor que nadie. Y si tocan rumba, bailo rumba, y la bailo mejor que nadie. Esa es la característica de ese eneatipo, ¿no? Y si hay que ir a Estados Unidos, me voy a aprender, me voy a tomar un curso acelerado de inglés y voy a tratar de hablar inglés mejor que nadie. Entonces, y cada uno tiene lo suyo, ¿no? El 8 tiene la gula, el 4... ¿cuál era? Liliana, ¿te acuerdas? Espera, porque tengo No, que no, buscar no. micrófono. No te preocupes. El No, 4 pero es ecuanimidad, melancolía, envidia, quererse más, Claro, quererse claro. más. En el 4 la pasión o el pecado capital es la envidia y la fijación es la melancolía, ¿no? Todos tienen y yo no tengo nada y ese tipo de cosas. Mirá, ese tipo, y por eso los artistas van, o docentes también, ¿no es cierto? Bueno. Pero bueno, o sea, por ahí voy a saltar un segundo porque creo que es oportuno. A mí me ayuda en ese momento pensar, ¿no es cierto?, en estas palabras de Jesús: el que entre vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver, ninguno de nosotros se salva, ¿eh? Cada uno tenemos un... Jean Vanier, ya fallecido, ¿no?, un teólogo canadiense también, creador del Arca, de la fundación, organización del Arca, que acoge a personas, dedicó su vida a las personas con capacidades diferentes, decía, estamos todos rotos, entendámoslo, estamos todos rotos. Y desde ahí, desde reconocernos todos rotos, es que podemos bajar, ¿no?, la locura, ¿no?, la furia. El que entre vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lo otro de lo que habla Jesús, ¿no?, que es tan relativo a la sombra, es aquel pasaje que ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? En Mateo 7:3. Esa es la mejor síntesis de la sombra, más sencilla, ¿no? Dicen los psicólogos, ¿no?, que los seres humanos proyectamos, ¿no? Entonces, evidentemente debe ser así, porque yo muchas veces entro a un lugar, escucho a una persona hablando y digo, pero qué pedante este tipo, ¿no? Y la verdad que lo que no me gusta, reconozco mi propia pedantería, suponte, en ese, y es sobre eso. Al Señor no lo voy a cambiar, es un Señor que no tiene ninguna culpa, no pasa nada. No tengo por qué juzgarlo. Tengo que aflojar con el juez interno que quiere ser siempre el mejor. Ese tipo de razonamiento es el que se llama, o sea, es el que podemos hacer, o ese tipo de razonamiento, de práctica, es el trabajo interior que requerimos, para lo cual la atención, la calidad de atención, y por eso la meditación es tan importante, porque nos ayuda a estar más atentos, conectados con lo que pasa. Entonces puedo reconocer en ese momento, registrar esa envidia que te da o molestia, y decir, ¿para qué me estoy jodiendo la vida con esta sensación de miércoles que me está amargando el día? ¿Puedo hacer algo con ese día? ¿No pedís conmigo? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, tal vez puedo bajar un poco esa competitividad, ¿no? O bajar un poco. En fin, tengo a María Rosa con la mano levantada, así que porfa, María Rosa. Sí, no, preguntarte, porque he ido hilando más o menos lo que has dicho, ¿no? Mencionaste el eneagrama. Yo agradezco a la comunidad uruguaya, Philippe Sobal, que todavía estaba de coordinador general, que durante la pandemia tuvimos los coordinadores 2 días de trabajo con una teresiana, una experta en eneagrama, y que nos trabajó, 2 días estuvimos trabajando. Qué bueno. Y además nos hizo ver que, porque bueno, yo me identifiqué con el 1, soy perfeccionista y todo, pero tenemos que acordarnos que tenemos alas, ¿no?
El 1 está al lado del 2 y al lado del 9, o sea que uno tiene que descubrir los matices. Pero bueno, lo tenía yo además identificado. Fue bárbaro porque después fue el ejercicio de identificarnos y descubrirnos. Fue valiosísimo eso. Me parece que es importantísimo para nuestro camino también en la meditación y reconocernos y también saber, como que yo le decía, sí, yo me reconocí perfeccionista y veía lo malo de eso, ¿no? Y ya me estaba, o sea que ya lo había asumido y me iba corrigiendo lo mío, pero eso es aparte. Pero para mí lo otro, que para reconocer la sombra, tenemos nosotros que, si no estoy equivocada, que el camino para peregrinar en la meditación, lo esencial es el autoconocimiento, ¿no? Al autoconocernos, que es difícil, no es fácil, pero ahí vamos a reconocer nuestras luces y sombras. Me parece que eso es un ejercicio. Yo lo que, viste, me gusta, coincido en un 1000% con todo lo que decís. A mí me gusta porque en el camino, ¿no? Cuando comenzamos, yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, yo digo que a mí me pasó, pero lo veo que le pasa a muchos, que llegan comienzan a meditar, comienzan a ver algunos beneficios y decimos, ya está. Ahora puedo salir a dar clases no, porque vos no meditas, pero yo medito, ¿viste? Entonces no sé, ahí estoy bypaseando un montón de otro trabajo que es necesario en otros planos. Por eso los contemplativos, ¿no? Cristianos usan la imagen de Marta y de María y que las dos deben andar juntas. Es decir, Teresa de Ávila decía, la acción que brota desde el asiento del ser da frutos olorosísimos, pero es necesario que ir al asiento del ser y desde ahí accionar. Hace un rato con una querida colega que está ahora escuchando, que es Majo Monti, hablábamos de toda una teoría que, bueno, un sociólogo y en realidad experto en dinámica de sistemas, que es el director del departamento de cambio social organizacional del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es Otto Scharmer, ¿no? Él dice, estamos en este momento como sociedad ante una división ecológica, social y espiritual. Separación de la persona de la naturaleza, separación de la persona de la sociedad y separación de la persona del self, del asiento del ser de que hablaba Teresa. Y él decía entonces, ¿qué hay debajo? O sea, esos son los síntomas. ¿Y las causas cuáles son? Bueno, los pensamientos. ¿Y de dónde vienen los pensamientos? Bueno, vienen de las estructuras. ¿Y de dónde vienen las estructuras? O mejor dicho, al revés, las estructuras, los pensamientos, y los pensamientos, ¿de dónde vienen? De la fuente. La fuente, bueno, si estamos desconectados de la fuente, o sea, si no bajamos a ese nivel de la meditación, cualquier acción va a salir torcida para adelante, ¿no? Es como veíamos, ¿no? Eso creo que lo veíamos la vez pasada, de la flecha que sale, ¿no? Un pequeño angulito de desvío a la salida, a los 100 metros se desvió 30 metros o 40 metros, ¿no? Entonces, ahí es central la meditación, pero necesita también trabajarse la acción para que no contaminar al planeta, usando de vuelta la metáfora de Jesús, ¿no? No es lo que entra, sino lo que sale. Si esa acción que sale es una acción destructiva de la vida, con mayúscula, y bueno, se va a parecer bastante a lo que se parece en este momento el status quo de la sociedad, ¿no es cierto? Del mundo, sí, del mundo, ¿no? La desigualdad, la pobreza, la contaminación, la violencia, etc. María Medrano, creo que sos María Medrano, ¿no? Dice María M. Sí, soy María Medrano. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Dos cosas me surgen, ¿no? De todo lo que se viene compartiendo. Sí. Esto último que se estaba hablando, también para mí, y ayer se hablaba en el grupo de Diana, ¿no? Y de ¿hola? Hola, hola, te escuchamos, sí. Sí, de Diana y Claudia. Por esto que había salido de las emociones y los sentimientos. A mí
me parece que también, para mí, ¿no? Aparte de la meditación y el silencio, también desarrollar esa capacidad de prestarnos atención en qué sentimos, ¿no? Ante las cosas. Porque a veces como que las cosas, las situaciones suceden, nosotros nos vemos reaccionar, pero no estamos atentos a qué sentimos, qué nos pasa ante las cosas, ¿no? A mí me ayuda muchísimo estar desarrollando esa capacidad de ver qué siento. ¿Por Tal qué? cual. Porque como estoy tratando de trabajar el no ser reactiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo ante esta situación? Y para conocerme no hay nada mejor que ver lo que me pasa, porque seguramente que lo que me pasa en un espacio me pasa en el otro. En un grupo me enojo, y que en el otro me enojo, y en el otro me enojo. Entonces quiere decir que yo soy una enojona. Otro se pone melancólico o se siente disminuido, qué sé yo. Pero el observar la vida me sirve mucho, el observarme en la vida. Y la otra cosa que me vino cuando hablaba Liliana fue el ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? A mí, cuando yo me puedo perdonar a mí misma esos defectos, yo soy al revés, egoísta total. Después me es mucho más fácil perdonar al otro porque lo reconocí en mí, ¿no? Cuando digo, bueno, tuvo fiaca, porque yo me permití en algún momento darme cuenta que tuve fiaca, ¿no? Por hablar de algo. Es tan vasta la frase de Jesús de ama a tu prójimo como a ti mismo, el saber perdonarse y amarse a uno hace mucho más fácil amar a los demás. A mí no, a mí me sucede. Buenísimo, muchísimas gracias María por ese aporte, ¿eh? Hermosísimo, y sumó mucho, y a mí coincido mucho, y qué lindos ejemplos que diste, gracias por compartirlos. Bien, bueno, yo creo que vamos a seguir y vamos a dejar para la próxima una parte, que es la de sueños y imaginación activa, porque la verdad que no, estuvo muy rico todo lo que conversamos, pero creo que además, por un lado se nos acaba el tiempo, por el otro vale la pena seguir desmenuzando un poco y para comprender bien, porque toda esta parte es acerca de comprender bien la sombra y el trabajo con la sombra, para después ir a técnicas específicas que se suman, ¿no? Una es, la meditación en sí misma es una herramienta, ¿eh? Es una herramienta de autoobservación, que es un poco lo que decía María. Es una herramienta de autoconocimiento. Eneagrama es una excelente herramienta, un poco más compleja, en cuanto a, digamos que ya es una herramienta del campo de la psicología transpersonal, y también a partir del trabajo de Carl Jung, los sueños y la imaginación activa pueden ser herramientas muy útiles. María Rosa, sí. Como te estás despidiendo, y sería lindo otro día desmenuzar Todavía, un poco. todavía no me despido. Bueno, no, era también incursionar un poco, porque yo saqué apuntes, además cuando iba hablando, su santidad, como decía el Dalai Lama, y para mí eso, la calidez de corazón, ¿no? Que hizo hincapié, ¿no? Y para todo el mundo, porque él lo que quiere, por eso dice, independiente de mi religión, ¿no? Fue cuando dijo él, ¿no? La religión es algo individual, pero yo quiero la calidez de corazón de una manera global para todo el mundo. Entonces después dijo, y creo que Lorenz cuando se despidió le dijo, nunca pierda su sonrisa, le dijo a él. Y él dijo que la sonrisa, una sonrisa franca, porque tú te das cuenta cuando una persona te está sonriendo pero con los dientes apretados, esa sonrisa, una sonrisa franca, que va a acercarte al que tenés enfrente, al hermano que tenés enfrente, denota una gran calidez de corazón. ¿Me entendés? Eso fue espectacular. Y lo otro que si querés, te lo digo,
porque justamente el padre Estéfano, en el buñuelito del 4 de diciembre, ¿no? Los buñuelitos de vida, dice así, dice el genial psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, el mejor trabajo político, social y espiritual que podemos hacer es retirar la proyección de nuestra propia sombra sobre los demás. Y después el padre Estéfano hace su comentario, ¿no? Genial intuición de Jung, que cambió la historia de la psicología. Para retirar la sombra hay que reconocerla. Reconocer nuestra sombra, nuestro malestar, nuestras heridas, lo que nos duele, lo que nos molesta, para asumirlo y transformarlo y no proyectarlo sobre los demás. Esta es la clave del crecimiento, de la comunión verdadera con todos. Ánimo, solo el amor es real. ¿Cómo termina él? Termina Estéfano. Hermosísimo, genial como siempre, Estéfano. Sí. Gracias María Rosa por compartirlo. Mira, de paso tiraste dos cosas que para mí, por ahí para seguir comprendiendo esto de las sombras, son tan centrales, ¿no? Vamos a hacer una pequeña encuesta así en vivo, y así a mano alzada, levantando la mano. Levante la mano el que en la escuela o en la universidad o en el trabajo le dijeron que era importante y un valor central tener un corazón cálido. No. Levante la mano el que en la escuela o qué sé yo, en casa era bienvenido mostrar los sentimientos, expresar los sentimientos, en el trabajo, por ejemplo. Bueno, se entiende, ¿no? La sombra. Y se entiende por qué entonces tanto sufrimiento en el mundo, ¿no? Ok, sigamos. Un sueño que tuvo, quería ver un tema del sueño de Carl Jung, que describe un poco a la sombra. No tuve un sueño que me asustó y me animó a la vez. Era de noche y me encontraba en un lugar desconocido. Avanzaba con dificultad contra un fuerte viento, una densa bruma lo cubría todo. En mis manos, en forma de copa, tenía una débil luz que amenazaba con extinguirse a cada momento. Mi vida dependía de esta débil luz que yo protegía preciosamente. De pronto tuve la impresión de que algo avanzaba detrás de mí. Miré hacia atrás y percibí la forma gigantesca de un ser que me seguía. Pero al mismo tiempo fui consciente de que, a pesar de mi terror, debía proteger mi luz a través de las tinieblas y contra el viento. Al despertarme, me di cuenta de que la forma monstruosa era mi sombra, formada por la pequeña llama que tenía encendida en medio de la tormenta. Sabía también que esta frágil luz era mi conciencia, la única luz que poseía. Enfrentada al poder de las tinieblas, era una luz, mi única luz. Bueno, la conciencia, ¿no? Y meditar tiene todo que ver con reconocer la conciencia. Etty Hillesum es una mística contemporánea, o sea, cuando digo contemporánea del siglo pasado, fallecida en Auschwitz. Ella es de origen judío, pero es una mística cristiana. Se enamoró de Cristo a partir de una relación con un terapeuta que tenía, que le enseñó, le habló de Meister Eckhart, y ella murió muy jovencita, ¿no? A los 29 años en Auschwitz. Y en ese horror de Auschwitz, donde voluntariamente eligió ir, porque ella se podía salvar, pero eligió acompañar a su familia y correr la misma suerte que toda su familia, escribe en sus diarios que después se rescataron: realmente no veo otra solución que girar hacia adentro y erradicar toda la podredumbre allí. Ya no creo que podamos cambiar nada en el mundo hasta que primero nos cambiemos a nosotros mismos. Y esa me parece la única lección que se puede aprender. Perfecto. Ahí está, María Rosa, dicho en otras palabras, lo que vos compartías recién en el buñuelito de Estéfano.
Entonces, una meditadora de la comunidad y escritora, Kim Nataraya, escribió un libro que se llama Bailando con tu sombra, y algunas de las cosas, ¿no? O sea, sabemos de vuelta a través de Carl Jung que lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Y ella escribe un poco, siendo la meditación una práctica también muy útil para aceptarme tal cual soy, en esa sencillez del silencio, decir esto soy y esto me dejo amar así como soy. Hizo algunas citas de algunos pasajes. O sea, me corrijo. Tomo yo unas citas de algunos pasajes que rondan alrededor de la importancia de la meditación como camino de autoaceptación y de transformación vinculado a la sombra. El viaje hacia el ser interior no es esta es una cita de Yeats, el poeta británico, irlandés me parece. El viaje hacia el ser interior no es el importante, es el único. Necesitamos escuchar al sonido más allá del silencio. Debemos permitir que la luz brille desde esta realidad más alta hacia adentro de nuestra realidad ordinaria, de manera que nuestra visión se vuelva iluminada, clarificada y balanceada. Al traer al plano consciente los impulsos inconscientes, al reconocerlos y aceptarlos, ocurre un cambio profundo, a menudo sin que lo notemos. No ocurre de la noche a la mañana, pero es un proceso lento y gradual que de manera imperceptible nos modifica. Bueno, creo que hasta aquí llegamos hoy. Sí, nos queda nada, ya casi estamos. Hemos conversado bastante, pero por mí tengo unos minutos más, el que quiera compartir algo, preguntar algo, y luego ya cerramos. Muchas gracias por la atención y por la participación bien activa y tan lindos comentarios y compartires. Eso quería agradecer muy especialmente. Veo algunos mientras comentarios, por ejemplo, Isa, todos nacemos completos, pero la cultura, los mandatos, las creencias exige que solo expresemos parte de nuestra naturaleza y rechazamos otras partes de nuestro patrimonio. Dividimos al ser en un ego y una sombra. Así es, Isa. Y nos resistimos a aceptar nuestros aspectos nobles de esa sombra. Totalmente. Gracias por eso. Además, agradezco, bueno, gracias Liliana. Restaurar la plenitud de la personalidad es unir, religar, sanar las heridas de la separación. Totalmente, Isa, ¿no? Y ese es el mensaje. Espérate. ¿No es cierto? Yo soy un amigo como buen coach del lenguaje, ¿no? Y es interesante, ¿no? El religar es el origen de la palabra religión, ¿no? Reconectar. Como también el origen de la palabra iglesia es asamblea y católica es universal, ¿no? Ahora que vamos a esto de la conciencia universal. Bueno, sería lindo empezar a ser consistentes, ¿no? Con los nombres que ponemos a las cosas y cómo lo comprendemos. Porque, ¿no es cierto? Hoy uno dice religión y la gente sale corriendo para el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, está bueno comenzar a ir a las raíces. Muchas gracias, muy interesante todo lo que estoy escuchando, me ayuda a reflexionar sobre mis sombras. Buena semana, gracias a vos, Graciela. Marce, que se fue, dijo gracias. Mayela, muchísimas gracias a vos por sumarte desde Venezuela. Gracias, Edith, a vos. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Majo, muchas gracias por estar. Y bueno, Marta, muchísimas gracias. Ya muchos nos tenemos que ir. ¿Les parece que cerramos? ¿Quieren comentar algo más? ¿O cerramos con la oración de cierre que es tan linda?
Que este grupo sea un verdadero hogar espiritual para el buscador, un amigo para el solitario y un guía para el desorientado. Que el Espíritu Santo fortalezca a los que aquí oramos para servir a todos los que vengan y acogerlos como el Cristo. Que en el silencio de este cuarto todo sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentre la fuerza que consuela, renueva y enaltece el espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios, y por lo tanto entre ellos en amor y paz, en justicia y dignidad humana. Que la belleza de la vida divina llene este grupo y los corazones de todos los que aquí oramos con alegre esperanza. Que todos los que hayamos venido cargados con los problemas de la humanidad nos vayamos agradecidos de la maravilla de la vida humana. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Un abrazo grande. Que pasen un Muchas gracias. domingo y mejor semana. Muchas gracias para todos. Gracias, María Rosa. Gracias. Un gusto de verte. Gracias. Muchas gracias. Saludos a muchas Romina. gracias. Linda semana para todos. Gracias. Chao, igualmente. gracias. Chao, chao. Mando los saludos, mando. Gracias, gracias a todos.